Hasta ahora hemos resuelto una serie de problemas donde se nos ha proporcionado una función y en base a ella hemos determinado los valores máximos y mínimos, hemos estudiado su concavidad, en qué intervalos la función crece o decrece, hemos determinado también puntos de inflexión, etcétera, etcétera. A continuación, vamos a empezar a resolver ciertos problemas donde como primer paso debemos obtener la función, es decir, en este momento ya no se nos va a proporcionar, sino que en base a las condiciones del problema nosotros la vamos a generar. Los problemas que vamos a resolver en los siguientes videos tienen que ver con optimización, es decir, con la búsqueda de un máximo o un mínimo. Por ejemplo, supón que a ti te interesa construir una lata para alimentos a manera de que el costo de la misma sea el más bajo posible. Estás ante un problema que implica encontrar un mínimo. Si, por ejemplo, tú quieres construir una caja utilizando la menor cantidad de material, también estás ante un problema de minimización. Si te interesa vender algún artículo teniendo la mayor ganancia posible, estás ante problemas de maximización y así sucesivamente. De hecho, cuando nosotros escuchemos palabras como más grande, mayor, menor, más pequeño, mejor, etcétera, etcétera, podemos fácilmente transformarlas en un lenguaje matemático en términos de máximos y mínimos. Si se cuenta con alguna fórmula específica que nos ayude a apoyarnos en el problema, esa fórmula nos va a ser de utilidad para modelar a la función que vamos a generar y en base a ella, pues empezar a aplicar todo ese proceso que ya revisamos en videos anteriores. En la práctica esto es un poco complejo, pero bueno, para fines didácticos vamos a resolver problemas que sean fáciles de modelar. Para ellos vamos a apoyarnos en la siguiente lista de fórmulas, que son básicamente expresiones que te permitirán calcular área, volumen, etcétera, etcétera. Revisemos el primer ejemplo. Un hombre tiene un muro de piedra al lado de un campo y tiene 1200 pies de material para hacer un cercado y desea hacer un corral rectangular usando el muro como uno de los lados. ¿Cuáles deberían ser las dimensiones del corral para acercar el área más grande posible? Bueno, antes de que nosotros empecemos a hacer operaciones, mencionábamos que ahora yo debo generar la función que represente el problema. ¿Qué es lo que quiero hacer según el problema? Lo que quiero es conseguir el área más grande posible. Considera que el corral es rectangular. En otras palabras, lo que a ti te interesa es maximizar la fórmula para el área de un rectángulo. Recuerda que esto es base por altura. Sin embargo, en esta fórmula, tú todavía tienes la presencia de dos variables, situación que nosotros no trabajamos actualmente. Así que antes de proceder a calcular cuáles deben ser las dimensiones del corral para el área más grande posible, lo que voy a hacer es transformar esta función en términos de una sola variable. Y para lograrlo, me voy a apoyar en las condiciones del problema. Una de esas condiciones es que tengo 1200 pies de material y que uno de los lados de mi corral va a ser el muro. Eso querría decir que solo voy a ocupar material para 3 lados. Imagina que el corral es como el que observas en la figura. Este lado es el que se encuentra en el muro y como voy a utilizar material para los otros 3 lados, lo voy a simbolizar de la siguiente manera. Esta parte y esta parte tienen el mismo tamaño. Voy a llamar a esa dimensión X y ya que voy a ocupar X unidades aquí y X unidades acá, el material que me sobre lo voy a tener que utilizar en el lado restante del rectángulo, que sería este de acá. Si hay que ocupaste una cantidad de X y aquí también, para ambos lados, en total, lo que has utilizado es 2X. Por lo tanto, el lado restante va a utilizar los 1200 pies menos 2X, es decir, menos lo que ya ocupaste aquí y aquí. Sustituyendo en la fórmula para el área, esto pasaría a ser 1200 menos 2X, es decir, tu base por tu altura que es X. Voy a multiplicar, esto pasa a ser 1200X menos 2X cuadrada. Ya tengo la función que me va a servir para el proceso de maximización.
Ahora, decíamos por ahí que una vez que yo consiga modelar la expresión que va a representar a mi problema, lo que voy a hacer es empezar a aplicar, pues básicamente los pasos que llevamos a cabo en las secciones anteriores para determinar máximos o mínimos. Un primer paso que desarrollábamos era la determinación del dominio de la función. Esto es un polinomio y si bien su dominio es el conjunto de los números reales, recuerda que esta función ya se encuentra en un contexto específico, es decir, está representando un área donde X, que es la parte que simboliza la altura del corral, no va a poder tomar, por ejemplo, valores que sean negativos. Eso para el contexto del problema no tendría sentido. Así que si yo empiezo a acotar los valores que podría tomar, en primera instancia, sé que los valores de X tendrían que ser cantidades mayores a 0, es decir, positivas. Tampoco pueden ser iguales a 0, porque entonces no habría un corral como tal. Ahora, ¿cuál es el valor máximo que se podría llegar a alcanzar? Bueno, te podrías aproximar, mejor dicho, a un X igual a 600, pero en realidad no vas a poder pasar de esa cantidad o tomar exactamente a esos 600. ¿Por qué? Porque si yo tomo exactamente a los 600, ¿qué va a suceder? Que me voy a terminar el material y no voy a poder cerrar esta parte del corral. Por lo que decíamos, voy a requerir entonces utilizar una cantidad menor a 600 y mayor a 0. También no sería de utilidad que yo tomara los 600 aquí, porque al hacer operaciones, ¿qué pasaría? Todo el material se terminaría en esta parte y no podrías construir el resto del corral. De ahí que estamos acotando a la función entre estas cantidades. Es lógico que tampoco puede ser una cantidad mayor a 600. Imagina que el valor fuese 700. Pues para empezar la cantidad sería negativa. Ahora, ya tengo el dominio que voy a manejar para mi función, que va a ir de 0 a 600. Esto fue nuestro primer paso. El segundo paso que nosotros realizábamos era el cálculo de la derivada de nuestra función. Así que voy a proceder a calcular esa derivada y voy a obtener que a' de x es igual a 1200 menos 4x. Voy a calcular los números críticos de esta función y para ello, pues voy a tomarla y ya que es un polinomio, solo voy a buscar la condición en la que mi derivada sea 0 por todo lo que ya comentamos anteriormente. Así que despejando, x pasaría a ser 1200 sobre 4, es decir, 300. Ya encontraste un número crítico, pero tal y como sucedía en los casos anteriores, pues es necesario que tú determines si la cantidad que estás calculando en realidad es la que te va a dar el máximo de esta función. Y para ello me voy a apoyar en el criterio de la segunda derivada, porque es el más rápido de calcular o de utilizar para este caso. Si tú calculas la segunda derivada de esta función, obtendrás que la segunda derivada es equivalente a menos 4, es decir, se vuelve una función constante. ¿Qué va a pasar si tú, por ejemplo, sustituyes a 300 en esta función? Te va a arrojar como resultado nuevamente menos 4. Pero, de acuerdo a las condiciones de la prueba de segunda derivada, si la segunda derivada es menor a 0, ¿qué significa? Que la concavidad es hacia abajo y lo que se ha alcanzado es un máximo de la función. Por lo tanto, efectivamente, x igual a 300 va a dar el área máxima. Si tú quieres terminar de calcular las dimensiones del corral, que es lo que nos están pidiendo, pues lo que voy a hacer es terminar de indicar cuál es el largo de ese corral. Tú ya sabes que la altura será de 300 y el largo tendría que ser 1200 menos 2 veces x. Pero como x vale 300, pues eso sería 600 y obtendrías como resultado 600. O sea que esto equivale a 300 y eso de acá va a ser equivalente a 600. ¿Cuál va a ser el área máxima que nosotros tenemos? Bueno, el área máxima pasaría a ser 300 por 600. Vas a obtener como resultado 180,000 pies cuadrados. Y ya encontramos los valores que nos solicita el problema. Decíamos entonces, aquí ya tienes
que la base es de 600, que la altura es de 300 y que tu área máxima es de 180,000 pies cuadrados. Esos también por las unidades del problema vendrían a ser pies. Si tú lo notaste, los pasos que llevamos a cabo son básicamente los que ya en su momento habíamos trabajado para el proceso de graficación. La diferencia principal es que aquí tú estás determinando a tu función. Veamos otro ejemplo. Se nos plantea ahora lo siguiente. Una caja rectangular abierta por arriba se hace de la siguiente manera. A un pedazo rectangular de hojalata de 10 pulgadas por 16 pulgadas se le va a recortar en las esquinas un pequeño cuadrado, que son las partes que tú observas en el dibujo que se encuentra aquí. Y entonces se van a doblar esos bordes hacia arriba. Lo que tú quieres averiguar es de qué tamaño deben ser recortados esos cuadrados para que la caja tenga el volumen más grande posible. Estoy ante un problema de maximización. Voy a generar la función que representa mi problema. Como aquí estás hablando de un volumen para una caja, ese volumen lo vas a calcular como área de la base por la altura. Voy a determinar cuáles son las dimensiones de esa caja. Para empezar, decíamos, voy a recortar en las esquinas cuadrados. Evidentemente, pues esos cuadrados van a tener las mismas dimensiones. Así que llamemos al lado del cuadrado X. Generas aquí un cuadrado, aquí otro y aquí otro más. ¿Cuál va a ser el área de la base de este cuadrado? Bueno, verifico. El valor de esta dimensión va a ser equivalente a las 16 pulgadas que mide la hoja de hojalata, menos la cantidad que se ha utilizado de este lado y de este lado, es decir, menos 2x. Ahora reviso esta parte de acá, ya que todo esto vale 10 pulgadas, menos la cantidad que se ocupó aquí y acá. Esta parte de la caja valdría 10 menos 2x. Así que el área de tu base pasaría a ser 10 menos 2x por 16 menos 2x. Y todo esto por la altura. Una vez que tú levantes estas pestañas, pues la altura la va a simbolizar x. Y ya tienes la función que te representa a volumen en términos de una sola variable. Ahora, tal y como lo hicimos en el ejemplo anterior, pues vamos a acotar el dominio de esta función. Es un polinomio y recuerda que pues esto podría tomar cualquier número real. Sin embargo, para el contexto del problema, que x, por ejemplo, tome cantidades negativas o iguales a 0, no tiene sentido. Así que en primera instancia, x debe ser una cantidad mayor a 0. Ahora, todas las dimensiones deben ser positivas, por lo que eso significaría, voy a colocarlo aquí, que 10 menos 2x también tiene que ser una cantidad mayor a 0. Si tú resuelves esta desigualdad, significaría que x debe ser menor a 5. Al mismo tiempo, 16 menos 2x también debe ser una cantidad mayor a 0. O bien, si tú resuelves esta desigualdad, significaría que x es menor a 8. Para que se cumplan estas dos desigualdades al mismo tiempo, sería necesario que x sea una cantidad menor a 5. En otras palabras, x será menor a 5 y mayor a 0. Si te queda por ahí duda de por qué no tomo al 8, imagina que x fuese igual a 6, es una cantidad menor a 8. Sin embargo, ¿qué sucede para el problema que estamos resolviendo? Si tú, por ejemplo, sustituyes aquí ese 6, vas a obtener como resultado 10 menos 12, y eso ya te daría una dimensión negativa que mencionábamos, pues para el contexto del problema no tendría sentido. Bien, ya hemos determinado función y dominio. Procedo ahora a calcular la derivada y para facilitar ese proceso voy a multiplicar estos términos. Tendré 10 que por 16 se hacen 160 menos 20x menos 32x. Menos por menos se hace más y obtienes 4x cuadrada. Todo esto por x. Continúas haciendo operaciones y esto pasará a ser 160x menos 20 que menos 32 se hacen menos 52x. Pero por x se hará menos 52x cuadrada más 4x cúbica. Y ya tienes esta expresión. Hay un factor común que podría sacar, que es 4. Si tú lo sacas, esto quedaría como 40x
menos 13x cuadrada más x cúbica. Me voy a apoyar de esta función para el proceso de derivación. Es la misma que tienes en la parte superior, pero bueno, decíamos pues para facilitar la derivada y no aplicar regla de producto, hicimos esto. Calculemos entonces la derivada y v' en x pasará a ser igual a 4 que multiplica a 40 menos 26x más 3x al cuadrado. Y ya tienes el resultado de tu derivada. Por aquí podrías denotar a la función también de esta manera, como v de x. Ahora, ya tengo el resultado de la derivada y voy a proceder a calcular los números críticos de esta función. Como es polinomio, esta situación se va a presentar únicamente cuando mi derivada sea igual a 0, es decir, cuando 40 menos 26x más 3x cuadrada sea igual a 0. Este 4 ya no lo considero porque al multiplicar a ambos lados por un cuarto va a desaparecer, así que únicamente te quedas con esta expresión. Para encontrar rápidamente las soluciones de x, me voy a apoyar de la fórmula general. Esto será menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 26 al cuadrado, menos 4a que es 3 por c que es 40. Y todo esto sobre 2 veces a, donde tendríamos como resultado 6. Ahora metamos todo esto a la calculadora. Vamos a obtener como resultado menos por menos más 26. Y si tú desarrollas toda esta operación, vas a tener como resultado raíz cuadrada de 196, es decir, 14. Por lo tanto, tienes más menos 14 sobre 6. Ahora, tienes dos posibilidades. X1 vale 26 más 14 sobre 6, es decir, 40 sextos, o bien X2 vale 26 menos 14 sobre 6, es decir, 12 sextos, o sea, 2 enteros. Tienes estas dos soluciones, pero no las dos son de utilidad, porque recuerda que en el contexto del problema, tú estás utilizando un x que es menor a 5 y mayor a 0. Así que la solución que queda descartada es esta de acá. Y te quedas únicamente con 2. Por lo tanto, el valor que se supone te va a ofrecer el máximo para el volumen va a ser un x igual a 2. Esto de acá. Vamos a comprobarlo. Para que lo hagas, te puedes apoyar nuevamente del criterio de la segunda derivada. Así que para la función que tienes, calculas segunda derivada y tendrás como resultado 4 que multiplica a menos 26 más 6x. Sustituye el valor de x, que es 2, para comprobar si realmente hay un máximo. Vas a tener menos 26 más 6 que por 12 va a ser 12. Desde este punto notarás que la cantidad va a ser menor a 0. Por lo tanto, la concavidad como va a ser hacia abajo y se habrá alcanzado un máximo local. Por lo tanto, en efecto, cuando x vale 2, se alcanza el volumen más grande, que es lo que nos estaba pidiendo el problema, determinar de qué tamaño debían ser recortados los cuadrados. Así que la solución será x igual a 2 pulgadas. Si además quieres conocer cuál es el valor del volumen, lo podrías calcular. Recuerda que tienes estas dimensiones. Haces v en 2 y esto pasará a ser 10, que menos 2 por 2 haría 4. Por 16 menos 2, que por 2 se va a hacer 4 por 2. Pero 10 menos 4 se hace 6. Y 16 menos 4 pasará a ser 12 por 2. Vamos a multiplicar. Si tú haces 6 por 12 por 2, vas a obtener como resultado 144 pulgadas cuadradas. Y ya encontramos el resultado. Tenemos aquí este volumen y además encontramos de qué tamaño se deben cortar nuestras pestañas. Con todo esto que nosotros ya hemos explicado, te queda a ti de tarea analizar el ejemplo 16. Para terminar este video vamos a enunciar la siguiente lista de pasos que resumen todo lo que nosotros hemos estado realizando para encontrar los máximos y mínimos. El primero de ellos es que dibujemos una figura cuando sea apropiado, que es lo que hicimos en los primeros dos ejemplos.
dibujamos por ahí un bosquejo del corral y de la caja, o mejor dicho, del material con el que se iba a trabajar la caja para sacar en ambos casos las dimensiones correspondientes. El segundo paso es asignar una letra a cada una de las cantidades mencionadas en el problema. Es lo que hicimos. En el dibujo, de hecho, denotamos a cada una de las dimensiones asignándolas en términos de X. El tercer paso es seleccionar la cantidad que queremos maximizar o minimizar y expresarla como una función de otras cantidades. También, en ambos ejemplos, determinamos que lo que queríamos era maximizar un área y un volumen respectivamente, y lo hicimos expresar en términos de variable X. Cuarto paso, usar la información en el problema para eliminar todas las cantidades a excepción de una para obtener una función de una sola variable y determinar el dominio de esta variable. Es lo que hicimos también. Observa que las funciones que se trabajaron todas están en términos de variable X y además, antes de proceder a calcular, pues hemos dejado en claro qué valores son los que podía tomar la función. Y como último paso, pues utilizan los métodos de la sección anterior para obtener el máximo o el mínimo. Es lo que hicimos, calculamos números críticos, comprobamos si lo que teníamos era un máximo y procedimos a dar el resultado del problema. Por este video es todo. En el siguiente vamos a analizar algunos otros ejemplos mediante el uso de estos pasos.